vamos a tener una serie de foros, hoy es el primero, en el cual tenemos distinguidos del más alto nivel conferencistas para entender este proceso de la deconstrucción de Venezuela. Habíamos abierto una plataforma con una capacidad de 300, se nos desbordó la gente, hubo más de 300 inscripciones. La demora es por eso, porque mientras le damos entrada a la gente, en fin, la gente se puede conectar por YouTube, por Facebook Live también. Entonces, esta es una serie de foros patrocinados por centros de pensamiento colombianos, el Foro Atenas, el Instituto de Ciencia Política, la Universidad Sergio Arboleda, que es la que nos está haciendo el hosting de todo este tema, Unity por Colombia, Visión Colombia 2022, Libertank. Hay una plataforma gigantesca de medios de comunicación de Colombia que se llama quienique.com, que nos está ayudando en toda la difusión, y también el grupo de Mejor Así. Tenemos un grupo destacadísimo de panelistas. El doctor Emilio Figueredo es director y fundador de Analítica, un tanque de comunicaciones que lleva más de 20 años, doctor en Derecho de la Universidad de Roma. Pedro Carmona, PhD de Economía, es presidente de Fede Cámaras, docente de la Universidad Sergio Arboleda. Antonio Ledesma es diputado, es senador y exalcalde de Caracas, es un gran líder cívico. El magistrado Miguel Ángel Martín, magistrado de la Sala Constitucional, designado por la legítima Asamblea Nacional. Y finalmente, Carlos Blanco, es ministro de Venezuela, investigador y consultor internacional. Vamos a tener como moderadores, la primera parte la modero yo, donde cada uno de los panelistas nos va a dar una presentación entre 7 y 10 minutos, cada uno entendiendo y presentando su tema, cómo fue la deconstrucción en justicia, económica, etc. Después el coronel retirado Jaime Ariza, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, va a hacer una primera pregunta a cada uno de los panelistas y vamos a recibir las preguntas del público que van a ser consolidados por Camilo Guzmán de Libertank y Camilo George de Visión 2022. Empezamos con el doctor Pedro Carmona. Doctor Pedro Carmona, una hoja de vida mucho más larga, la resumimos. Es PhD en Economía de la Universidad S.A. de Buenos Aires, Argentina, máster en Educación Universitaria de la Sergio Arboleda, profesor titular del Prime Business School, director de la Maestría en Gestión Energética, es embajador de Venezuela, es presidente de Fede Cámaras, de Coindustria, de Asoquim, entre otras, y como casi todos los panelistas comparten su carácter de exilados. La dictadura no permite la oposición, entonces el que es opositor o lo fusilan o se tiene que ir de Venezuela. Entonces empezamos con Pedro Carmona. Bienvenido, doctor Pedro. Muchas gracias. Un saludo pues a todos los organizadores de este importante evento y a los compañeros, compatriotas que forman parte pues de este distinguido panel. Es difícil resumir en 10 minutos lo que es la deconstrucción de Venezuela, pero voy a intentar lo que podría ser la síntesis de un proceso real de deconstrucción económica del país. Voy a apoyar con unas láminas para tratar de resumir, ya no solo pues de una manera, digamos, no apoyada en hechos reales, porque a veces puede resultar o puede lucir exagerado lo que puede uno presentar sobre este particular. Pero bueno, comencemos con una visión sobre qué ha ocurrido en Venezuela y qué fue Venezuela antes de la Revolución Socialista. Primero, fue un país que mantuvo durante muchas décadas una tasa de crecimiento de las mayores del mundo. Inclusive el ingreso per cápita fue superior en crecimiento durante el periodo 50-95, superior al 10%, y exhibió una estabilidad macroeconómica muy importante también durante muchas décadas,
con una moneda fuerte, una baja inflación, hasta el punto de que el país, Venezuela, mostraba pues la mayor renta per cápita de América Latina hasta el año 1996. Hubo un proceso posterior de un binomio desconocido para los venezolanos de devaluación e inflación que alteró esa estabilidad económica y un ciclo muy prolongado de bajos precios del petróleo, hasta el punto de que en el momento en que triunfó Hugo Chávez en las elecciones de 1998, el precio del petróleo estaba en $8 el barril. PDVSA fue, como empresa pues, petrolera estatal, la segunda empresa petrolera del mundo, entre otros gracias a una política de internacionalización muy importante, muy audaz, que se desarrolló en los años 90. Y el tejido productivo, la inversión extranjera directa, exhibieron durante todo este lapso pues una buena dinámica, pero el primer contraste, hoy tenemos menos establecimientos industriales en Venezuela que en 1953. El sector industrial, para que vean el proceso de desindustrialización que ha ocurrido, representaba un aporte del 17% al PIB de Venezuela, hoy es tan solo el 5,7%, por lo cual esta última década, 2011-2021, puede considerarse una década perdida. Pero si ustedes ven estas cifras que están al lado, indican cómo también las ventas petroleras, que llegaron a ser, inclusive durante este periodo, relativamente altas, pero vino el boom petrolero del 2008, a partir del cual se llegó a recibir entonces por ventas de petróleo al exterior cerca de 90.000 millones de dólares, superó en el 2012 93.000 millones, fue el gran boom y el gran despilfarro de recursos, para llegar al día de hoy, en el 2020, a unas exportaciones de apenas 4.200 millones de dólares. Es el derrumbe del sector petrolero que podemos apreciar. Venezuela significó históricamente la cuarta economía de América Latina, posición que hoy ocupa por Colombia, como lo podemos ver en el gráfico que está en el sector derecho de la presentación. Pero el modelo estatista, intervencionista, de controles, arrasó con el sector productivo de la economía, incluyendo el estatal, el petrolero. De manera que para el año 2020, el Producto Interno Bruto del país fue tan solo de 63.000 millones de dólares, que es la posición número 13, después de haber estado Venezuela en la cuarta posición en la región. Y hoy en día, la economía venezolana está por debajo del Ecuador, de la República Dominicana, de Guatemala, Panamá, Costa Rica y Uruguay. Es decir, de países medianos abajo en términos de Producto Interno Bruto. La población se ha reducido a 27 millones por el éxodo. El signo monetario está virtualmente desaparecido. Para darles una idea que resulta impresionante, es que un dólar de hoy equivale a 180 billones de los bolívares que recibió el régimen en 1999, que estaba a 560 bolívares por dólar. Hoy 180 billones de bolívares. La hiperinflación, la mayor del mundo, 3.000% en el 2020. La proyección de este año es 4.300%. Esto ha llevado a una dolarización de facto de la economía que genera fuertes distorsiones económicas y sociales. El déficit fiscal se aproxima a 8% del PIB y una deuda externa que representa el 162% del Producto Interno Bruto. El ingreso per cápita de los venezolanos es hoy igual al de 1950. Y en 1998, fecha de triunfo de Hugo Chávez, era de 5.500, hoy es de 2.000, entre 2.000 y 2.400. Ustedes verán en estas cifras que están al lado cómo efectivamente el Producto Interno Bruto
nos ha ubicado entonces en esta posición número 13 al que me referí, y con un ingreso per cápita de $2.400 según cifras del Fondo Monetario Internacional. Se masificaron las expropiaciones producto de esta visión estatista y excluyente del régimen. 3.000 empresas expropiadas, 802 de ellas industriales, de las cuales, de las existentes en 1998, sobreviven solo el 20% y operando a menos del 20% de su capacidad. Según una encuesta reciente de Conindustria, el 87% de las empresas no registrará ni crecimiento ni inversión hacia los próximos años. PDVSA fue desviada de su negocio, de su core business, y con ello la politización, el despido de 20.000 funcionarios calificados de Petróleos de Venezuela, se inició pues la debacle de la empresa y el profundo deterioro pues que hoy sufre esa la que fue importante empresa petrolera del mundo. Todo esto ha llevado a una situación, como ya se dijo en la introducción, de hiperinflación, hiperdevaluación, de crisis de los servicios públicos y de las empresas básicas del Estado o de las que fueron expropiadas. Ahora, con la ley antibloqueo recientemente aprobada, el Estado trata de negociar la entrega a privados, afines, allegados o a países amigos, algunas de las empresas estatizadas, pero lo cierto es que hay un grado mucho mayor de vulnerabilidad. El Producto Interno Bruto de Venezuela ha contraído un 80% en los últimos 7 años y continúa. Reservas internacionales en el suelo, $5.300 millones. Y la venta ilegal de oro, los recursos del narcotráfico, son los que están verdaderamente atenuando la grave crisis imperante, pero en un marco de ilegalidad o de criminalidad. La producción petrolera en 500.000 barriles diarios contrasta con los 3.400.000 barriles del año 1998 y una profunda escasez de combustibles que solo es paliada ahora por las importaciones desde Irán. La producción de las empresas básicas, siderurgia, petroquímica, aluminio, están virtualmente paralizadas y la baja producción petrolera, como ya lo noté, de 500.000 barriles, afecta el suministro de gas al país y a la industria petroquímica. Un sistema nacional de refinación que es nominalmente de los mayores del mundo, 1.300.000 barriles de 6 refinerías, está pues operando al 10%. Y en materia de servicios públicos, este observatorio de servicios públicos indica que el 31% de los usuarios en Venezuela sufre fallas eléctricas los 7 días de la semana, salvo en menor medida en Caracas, que es una burbuja. De manera que el referente que fue Venezuela, el quinto del mundo en producción y calidad de los servicios eléctricos, es un tema del pasado. Y la escasez de combustibles está afectando gravemente el parque industrial y en general ahora se habla por la falta de diésel de las posibilidades inclusive de una catástrofe alimentaria por la imposibilidad de distribuir alimentos. Deterioro de todos los servicios telefónicos, infraestructura, conectividad, la estatización de empresas como la Electricidad de Caracas o la compañía de teléfono fue pues un fracaso. E inclusive las empresas de telecomunicaciones o de prensa o medios de comunicación están también ahogados por la censura. Y el crédito internacional, pues cerrado. Todo esto nos lleva a pensar que esto es una economía de guerra. Esta cifra, que la tomé de un economista y diputado José Guerra, indica que entre el 99 y el 2020, Venezuela recibió $1 billón, millón de millones, de los cuales le correspondió a la gestión de Chávez 700.000 millones de dólares. Montos que fueron pues despilfarrados en una forma no solo irresponsable, sino de endeudamiento del ICE. En materia de comercio exterior,
destaca el retiro decidido por Chávez de Venezuela, de la comunidad andina, del grupo de los tres, es decir, el aislamiento del país de los acuerdos latinoamericanos, y una adhesión al Mercosur que fue fallida y de la cual Venezuela tuvo que ser suspendida por la cláusula democrática del Mercosur. Controles de cambios, estatización del comercio exterior aislaron a Venezuela del circuito económico y el país se endeudó fuertemente con China, Rusia, entre otros, inclusive con ventas de petróleo a futuro. No obstante, continúan los suministros petroleros a Cuba y lo que fue pues Venezuela como centro también de comunicaciones internacionales es también cosa del pasado. La mayoría de las líneas aéreas han suspendido sus operaciones en Venezuela y han caído, desde luego, por incapacidad económica, las importaciones a 11.000 millones de dólares. El régimen suele endilgar pues el fracaso al bloqueo de Estados Unidos, como es común en estos regímenes socialistas, pero mucho antes del bloqueo, de las sanciones, mejor dicho, más que bloqueo, el país estaba pues en una situación de colapso, ¿no? Esto afectó también el intercambio colombo-venezolano. Pero veamos qué ha ocurrido rápidamente en la medición de cuál es la posición que ocupa Venezuela en los indicadores mundiales. Por ejemplo, en el índice mundial de competitividad del World Economic Forum, Venezuela ocupa la posición 133 de 141 países, al lado de quiénes, de Mauritania, Burundi, Angola, Mozambique, Haití, Congo o Chad. Pero en instituciones, es decir, uno de los pilares de este índice es el último en el mundo, 141. Igual pasa con los temas de dinamismo del mercado, de estabilidad macroeconómica es el peor del mundo y del sistema financiero es 137. Igual vemos, por ejemplo, un índice como el de Doing Business del Banco Mundial, que son facilidades para hacer negocios, donde Venezuela está en el penúltimo lugar de 190 países analizados. Y otro tanto en el índice de corrupción, que mide Transparencia Internacional, donde aparece el 168 de 180, junto a Sudán, Siria, Somalia, en fin. Y en desarrollo humano también en una posición pues muy adversa. Un reciente informe que vi del The Economist de este año sobre riesgo operacional, político, económico, Venezuela está en América Latina de lejos en el último lugar, inclusive más atrás de Haití, Cuba, Argentina en el momento actual. El éxodo, ya se ha dicho, de 6 millones de venezolanos genera pues un serio problema también internacional, pero los indicadores sociales son dramáticos. La tasa de mortalidad infantil ha subido del 12 a 26 por mil, la esperanza de vida retrocede en 3,7 años para los nacidos en este lapso. La precariedad de los servicios públicos agrava las penurias del pueblo venezolano, pero lo más preocupante es la desnutrición. Tenemos que acelerar un poco, doctor Sí, Pedro, que ya estamos de... ¿cómo no? Sí. Entre los países más pobres de la región, 96%, ya se dijo al comienzo, de los hogares en pobreza. Y la desigualdad también medida por el coeficiente de Gini. Pero, por ejemplo, vean este indicador, el consumo de carne se desplomó de 65 kilos per cápita en el 98 a 3 kilos per cápita en el 2020 y un salario mínimo que era en el 98 de $337, hoy es de $1 mensual. Yendo a una conclusión, diría entonces que frente a este drama social que no permite cubrir la canasta alimentaria y la creación de burbujas en contraste con la miseria, el desempleo alto, la deserción escolar y la desnutrición infantil, que es dramática, pues el panorama es no solo incomprensible, sino desolador. Yo termino diciendo pues que este cuadro, que puede parecer patético, pero apoyado en estas cifras, es verdaderamente un caso triste de estudio para la historia.